Hay un par de errores aquí que quiero corregir antes de empezar. Advertencias. Primero, didáctica. Bueno, aquí yo calculo que todo el mundo sabe cómo hacer una orgía, así que calculo que no hace falta ninguna indicación al respecto. El segundo, conferencia performática. Bueno, performática es quizá una exageración también, porque hay grandes performers en estas jornadas. Y yo simplemente lo que voy a hacer es leer, compartir, comentar algunos fragmentos y partes de un ensayo que comenzó allá se está expandiendo, comenzó allá por noviembre del 2004, cuando me enteré en algunos diarios que estudiantes de 12 y 13 años de una escuela secundaria de San Miguel de Tucumán se inducían orgasmos por turnos apretándose el cuello para interrumpir el flujo de sangre al cerebro. Esto es un juego que llamaban el juego del tomate, quizá por el color que tomaba el rostro. Entonces, este texto comenzó a crecer y terminó en un libro publicado por N Direcciones que se titula Didáctica de la orgía. Entonces, cuando leí eso, lo relacioné de inmediato con unas jornadas, otras jornadas que se iban a hacer en el Centro Rojas ese mismo año, y con un film japonés que se iba a proyectar en esas jornadas, que es El Imperio de los Sentidos. El título en japonés de esa película, según me enteré, es Ai no Corrida, o literalmente según los traductores, Corrida del Amor o Corrida de Toros del Amor. Y pretendía evocar, según declaraciones del director de la película, Nagisa Oshima, cierta corrida de toros madrileña de 1922, a la que refiere la novela de Georges Bataille, Historia del Ojo, cuando la cornada de un toro le reventó un ojo al matador Manuel Granero. Entonces, bueno, efectos de lectura en una jornada sobre Georges Bataille, ahí hice unas relaciones, porque para escribir el guión de esa película, el director dijo haberse inspirado en algunas escenas de esa novela, sobre todo aquellas que incluyen cortes y sofocaciones para inducir al orgasmo, adaptadas al caso real de una mujer que se encontró en 1938 en las calles de Tokio, deambulando en estado de delirio, sosteniendo en una mano el pene de su amante sin su amante. Entonces, bueno, de Madrid a París, de Tokio a Tucumán, los efectos de lectura pasan a imágenes en pantalla que luego quizá revierten de manera directa o indirecta sobre las prácticas sociales. Había una alumna del 7º grado de esa escuela tucumana donde se practicaba el juego del tomate, que declaró al diario La Gaceta de Tucumán que es como sentir que estás volando hasta que ya no te acordás de nada. Y no se puede probar ninguna relación de causa-efecto entre prácticas y ficciones, dado que hoy la información circula por muchas vías, pero quizá en ese inocente y a la vez temerario juego de changos tucumanos podría verse un ejemplo de experimentación salvaje con un procedimiento clásico que llevaría a inducir un éxtasis, un salir de sí, un perderse, ¿no? un extravío del ser. Todas estas nociones, devenires que se encuentran en la noción de orgía sobre la que escribió Bataille. Ahora, si uno va a Wikipedia hoy y busca orgía, va a ver que se define allí, es una entrada muy modesta, donde se define la orgía como actividad sexual en grupo en la que están presentes 3 o más participantes. También discute ahí, algunos dicen que tiene que haber 4, no 3. Esto es muy discutible porque, imagínense, quizá podría llegar a ocurrir una orgía de a 2, ¿no? Como en esa
fiesta brava en pareja de la película El Imperio de los Sentidos. Si no la vieron, véanla y van a ver a qué me refiero. Además, en la entrada de Wikipedia se clasifican las orgías en 3 grupos: heterosexual, homosexual y bisexual. Bueno, a mí me pareció que se trata de definiciones muy pobres y restrictivas para un rito arcaico asociado en su origen a los mitos, a la guerra, a los sacrificios, así como también a lo ceremonial, a lo teatral y a lo literario y a lo pedagógico, ¿no? Ya en su análisis de la obra de Marqués de Sade, Roland Barthes observó que existe un vínculo significativo entre la arenga profesoral y la amonestación del libertino. Como que la típica escena sadiana, es decir, la de los textos de Sade, se desarrolla como una clase de escuela primaria, ¿no? Sea en el encierro de un castillo, en un castillo o en un monasterio bajo la tutela de monjes libertinos, las jóvenes reciben una y otra vez esos llamados al orden que evocan los del maestro o maestra, ¿no? Un momento, señoritas, les dicen, pongamos un poco de orden en nuestros placeres, pues solo se goza de ellos cuando se definen con exactitud. O sea que la orgía puede no tener freno ni límites, pero sí orden, o al menos en su principio, composición de escena, posturas, protocolos, todo un conjunto de procedimientos que en principio requerirían una estrategia educativa y diferentes técnicas para el aprendizaje. Pero es cierto que hoy, ante la proliferación de imágenes que hay, ¿no?, por la industria de la pornografía y su masificación vía Internet, parecería innecesario cualquier estudio teórico o práctico de técnicas sexuales orgiásticas. Solo habría que imitar lo que está a la vista. Incluso en el cine ya está a la vista. Sin ir más lejos, Las hijas del fuego, de Albertina Carri, lo hemos visto en este mismo museo, en el cine de este mismo museo, con sus extraordinarias escenas finales. Pero el asunto es que esa especie de documental y ficción que aparece en la relación sexual pornográfica es precisamente lo que hoy influye, formatea y de algún modo limita la imaginación contemporánea. Pese a que las orgías existen desde mucho antes de que fueran representadas en pantalla y sobre todo porque tuvieron sus expresiones más elaboradas en el campo de la literatura. Básicamente el carácter sacrificial y por relación histórica y etimológica sagrado es lo que se pierde en la reducción contemporánea del término orgía. Este término hoy no evoca un principio de destrucción del orden social o alteración del orden social. Por ejemplo, en el discurso swinger, la orgía se presenta como una práctica recreativa y saludable que se dice puede reanimar matrimonios de largo plazo o también de mediano, por una reanimación de la vida erótica. Y toda la actual inclusión y normalización de formas más o menos civilizadas de sexo en grupo, con sus espacios cerrados, privados, con sus orgy rooms, que incitan a la construcción de sujetos sexuales que se suponen libres, con su derecho a reunirse y expresarse socialmente como cualquier otra minoría o estilo de vida en la sociedad contemporánea, no aparece ya asociado a la destrucción del orden social, y mucho menos al extravío del ser individual. En ese sentido, habría un conformismo de la orgía, lavada y formateada para que sea adaptable a sociedades dominadas por el miedo y la vigilancia global. Aquí permítame una evocación, porque a principios de los 60, fin de los 50, cuando no existía el porno hardcore en las pantallas, la palabra orgía a nosotros, muchachos del barrio de Mataderos, de 10 a 12 años, evocaba otra cosa. Teníamos solo clásicos de la literatura erótica, como Memorias de una princesa rusa, ese conocido relato, bueno, conocido por alguna gente, supongo, del fin del siglo XIX, sobre una princesa de ficción del siglo XVIII, que
a partir de los 14 años, sabía disfrutar de los cuerpos de esos campesinos cuyas vergas relataba y repetía página tras página. Eran tan descomunales que ella, al verlas, solo podía pensar en entregarse de inmediato para ser atravesada e inundada de semen. Bueno, eran imágenes prodigiosas las que se producían en nuestra mente, de chicos de mataderos. Al leer esto en los zaguanes, en los umbrales, de las casas donde alguno traía el libro a escondidas y lo leíamos entre varios, y terminábamos tan calientes que nos terminábamos masturbándonos unos a otros por turnos, y como éramos varones en una edad de mucho ímpetu, a veces competíamos para ver a quién le saltaba más lejos el semen. Bueno, el asunto es que el relato de esas escenas fabulosas, con sus vergas gigantescas, inundaciones de esperma y múltiples combinaciones de tríos y sextetos entre mujeres y varones que eran penetrados por turnos, ¿no? Sodomizados y sodomizantes, nos confirmaba la idea de que la orgía era un momento de destrucción de los valores y la convivencia social. Y literalmente, en una de las escenas, la princesa rusa se dirige a una taberna cubierta solo por un tapado de pieles, se desnuda y se deja penetrar por 6 campesinos y el tabernero, tras lo cual los embriaga a todos con láudano mezclado con coñac, y cuando todos caen dormidos al piso, ella sale, atranca la puerta para que nadie pueda escapar y prende fuego a la taberna. Bueno, un relato más cercano sería la novela Fóliame, de Virginie Despentes. Es de los años 90, pero en castellano fue publicado no hace mucho, creo que en el 2017 o 2018, por traducción de Isabel Bordaglio en Random House. Y bueno, presenta como a modo de road movie, 2 mujeres se acoplan en una fuga devenida en orgía de destrucción, porque esto es otra de las acepciones, ¿no?, de orgía que uno puede encontrar en Wikipedia, orgía de destrucción, pero parece una figura retórica, ¿no?, como si la destrucción y la sexualidad fuesen por carriles separados. Pero en este caso no. Ellas van y gozan tanto de una buena acogida como de la libertad de matar. El asesinato no por venganza ni por retribución económica, sino como acto puro, como pasión de abolición y quizá autoabolición. Nunca hemos matado a alguien por dinero, dice una de las protagonistas de la novela. No pasa muy seguido, pero una vez llegan a eliminar a un tipo que se levantaron, no les gustaba, pero se lo levantaron, dice, por vicio. Pero en general los encuentros sexuales con desconocidos no terminan en el asesinato necesariamente, se limitan a echar sin miramientos a los machitos después de coger. Bueno, justamente Bataille pensaba la orgía como una transgresión a todas las prohibiciones que existen contra la libertad que el sujeto experimenta en la violencia sexual. Repito, la libertad que el sujeto experimenta en la violencia sexual. Esas prohibiciones serían las que, según el relato de Bataille, las que determinan el movimiento explosivo de la transgresión. La orgía, para Bataille, sería un momento de verdad, un desborde que disuelve el aislamiento individual en un inmenso desorden de cuerpos perdidos unos en otros, como en el cuadro La fiesta de Pan, de André Masson, véanlo si pueden, está por internet, donde los dedos, pies y manos se pierden y muslos y brazos se pierden entre sí, entrelazados en una continuidad sin distinción. La orgía como acontecimiento público, no privado, que rompe los límites tanto de la pareja y la familia como las paredes de los oscuros recintos en los que podría estar confinado. Un desorden que puede tomar forma de revuelta, saqueo y exposición pública de lo que está cerrado para abrirlo a la comunidad. Un momento también cuyo ritualismo puede estar pautado, como en las Saturnales romanas, donde por unos días se trastocaba el orden social al punto en que el amo podía servir al esclavo, o en algunos pueblos de Oceanía que se entregaban cuando moría el rey, se entregaban a actos considerados criminales en épocas habituales, ¿no?, como saqueos, masacres, incendios que duraban todo el periodo de duelo mientras el cadáver del rey se descomponía. Y después se volvía a la normalidad.
Bueno, hay un escritor inglés muerto a los 28 años, Burgo Partridge, autor de en la década del 50 de un solo libro, Historia de las orgías, que creo que es el mejor de todos, que describía a las orgías como descargas de la tensión acumulada por represión a aquellos impulsos eróticos que contradicen las normas sociales. Y una vez producida la catarsis, se regresaría a las pautas habituales de comportamiento. Pero este autor, Partridge, advertía también en el orgiasta o la orgiasta a una persona que se rebela contra la norma y por esa razón podía terminar siendo una criatura solitaria y poco feliz, cuyos impulsos no pocas veces la llevarían al crimen. Y hay varios ejemplos de orgiastas criminales en la historia y en la literatura, como por ejemplo la condesa Erzsébet Báthory en la Hungría del siglo XVII, o Gilles de Rais, este noble francés asesino y enamorado de Juana de Arco, ¿no?, que inspiró la leyenda de Barba Azul. Pero lo interesante es que muchos relatos tradicionales sobre la orgía, los más populares son aquellos en los que se invierten los valores y en los cuales la población oprimida se rebela contra el amo. Parece que el pueblo, entre comillas, ama la democracia orgiástica. El pueblo ama, aunque también teme o se burla de la democracia orgiástica, porque percibe una igualación de las condiciones sociales en los cuerpos desnudos sumergidos en la totalidad de carnes. Y por eso es mejor hablar de orgías en plural. Entonces, didácticas de las orgías tendría que llamarse esta conferencia. Algunas de las formas más interesantes en cuanto a su potencial democratizador se observan en la tradición beatnik, una tradición que a menudo incluye actividad homoerótica explícita, a diferencia de la orgía heterosexual típica, en la que los machos apenas se tocan para compartir posturas con las hembras y suelen evitar el contacto genital entre sí, relacionándose mediados solo por el cuerpo femenino, como cuando los penes se perciben, ¿no?, se sienten, se comunican a través de la región intermedia del perineo, entre el ano y la vagina durante la doble penetración, o cuando las coronas de los glandes se rozan y se excitan mutuamente dentro de la boca de ella. Y claro que a veces algo sale mal, ¿no? Un ejemplo suministrado por la poeta Diane di Prima en Memorias de una beatnik, donde narra una orgía rara, indescriptible, con Jack Kerouac, Allen Ginsberg y otros dos amigos. O sea, 4 hombres y una mujer. Di Prima, y para rematarla, Di Prima tenía la menstruación. Leo un fragmento de estos de la traducción de Luis Rubio Paredes, editorial Mushnik, Barcelona. Dice así, Diane Di Prima, según esta traducción. Allen Ginsberg fue quien puso todo en marcha, abrazándonos a todos, pasando de un cuerpo a otro en una marea de carne. Todo resultaba cálido y amistoso y muy asexual, como estar metida en la bañera con otras 4 personas. Para empeorar las cosas, yo tenía la regla y era completamente consciente de que por mi coño asomaba un cordelillo blanco. Jugué un poco con las pollas que me rodeaban, planeando retirarme tan pronto como pudiera e irme a dormir. Pero Jack era heterosexual y quería un coño. Finalmente, para alegría de todos, me quité aquel talismán sangriento y lo lancé al otro lado de la habitación. Bueno, Di Prima relata el encuentro genital que tuvo con Kerouac, mientras miraba a Ginsberg, Allen Ginsberg, quien estaba, dice, emparedado entre dos tipos, al tiempo que declamaba versos de Walt Whitman. Y por supuesto que en la escena beatnik también hay vino, marihuana, comida y un intento de hacer el amor en una posición tibetana, por idea de Kerouac, que parece que estaba demasiado borracho para mantener el equilibrio. Así que al intentar hacer esta postura, dice Di Prima, nos caímos, por poco nos cargamos una planta y seguimos follando en el suelo. Luego me quedé dormida y soñé que el éter estaba hecho de carne y que los cuerpos eran como olas encrespadas sobre él. Bueno, en obvio contraste con el lirismo de este encuentro angloamericano está la fiesta negra, en su
doble acepción, la criolla y rioplatense, que refiere a un encuentro oscuro, con prácticas prohibidas, menores, drogas y alcohol, y la de origen afro, que Néstor Perlonger detectó bajo las superficies de purpurina del carnaval brasileño, ¿no? Dice, una fuerza del carnavalismo, decía Perlonger, que arrastra los cuerpos que se entrelazan en un clima general de potlatch, de arrebato, dejándose llevar por la irresistible percusión de un batuque. Aquí parafraseo a Perlonger, ¿eh? Después de pasar el año entero juntando lentejuelas, bordados, brocados, plumas de flamencos exterminados para el desperdicio, todo se gasta en el rocío diminuto de un flash de luces, en el brillo de un instante. Una fuerza carnavalesca que cada tanto se derrama fuera de la forma carnaval para pasar al saqueo, a la revuelta, al quebra-quebra, rompan todo. Noctilucas y noctilocas, faveladas, que descienden de los márgenes al centro a llevarse todo lo que encuentren. Bueno, en cierto sentido la revuelta pone en actos el deseo regicida, decía Georges Bataille. En la revuelta no queda nada ni nadie tan soberano que suscite el deseo de agachar la cabeza, ¿no? La Bataille. La pretensión de la revuelta es no reconocer nada soberano por encima de mí. ¿Y cómo se genera una revuelta? Y bueno, por sorpresa, ¿no? Como el 2001, del cual se está por cumplir dentro de un mes 20 años, ¿no? 19 y 20, justo, 19 y 20. De pronto, todo se dirige a sublevarse contra el amo y señor, lo que Osvaldo Lamborghini llamaba el loco del látigo, en la novela El Fiord. Ahí la revuelta se caga en el amo, literalmente, y también se lo devora. Es una fiesta antropófaga, un sacrificio a expensas de la majestad, de la jerarquía y del poder, en el cual la multitud saquea, incendia y rompe las reglas de juego. Lean El Fiord si pueden. Perlonger sugirió que pudieron circular copias del Fiord entre los insurrectos del Cordobazo en 1969, provocando tal vez la misma incitación a la multitud que las legendarias denuncias de las torturas de la Bastilla, de la prisión de la Bastilla, que el marqués de Sade habría lanzado con aullidos a través de un caño de desagüe que salía de los muros de la prisión a la calle. Pueblo de París, decía el marqués de Sade, aquí asesinan a los prisioneros. Y por supuesto que el superclásico de todas las orgías es la orgía sadiana, ¿no? Como dijimos antes, aquella de los textos de Sade, que no es siempre sádica. Y hoy sabemos que se trata de una escena literalmente fabulosa para llevar a la práctica todas esas combinaciones, contorsiones y castigos que superan la naturaleza humana. Se precisaría contar con cuerpos de acróbatas, con varios brazos y piernas, la capacidad de mudar de piel o de repetir el orgasmo al infinito. Y por otra parte, en esta escena adquiere relevancia el orden, que ya mencionamos al principio, ¿no? Para Sade, los desbordes deben ser rentables. Hay que someterlos a una economía, a una planificación. Aunque el planificador sea como un maestro de ceremonias que puede unirse rápidamente a la escena que acaba de programar. Es decir, hay reglas de combinación y composición, aunque la figura programada puede invertirse. Todo el mundo puede y debe ser por turnos agente y paciente, fustigador y fustigado, coprófago y coprofagado, decía Roland Barthes. Ahí la relación con la pedagogía es evidente, ¿no? Como cuenta Justine, en Justine o los infortunios de la verdad, de la virtud, perdón, Justine, los infortunios de la virtud, traducción de Silvio Mattoni. Durante una velada tuve un curso de libertinaje tan completo como la muchacha de mundo más diestra en esas prácticas impuras. Después de haber sido maestra, de inmediato volví a ser escolar. Y además, las orgías sadianas dejan indicios tempranos sobre prácticas de construcción de aquel cuerpo sin órganos sobre el que escribieron Deleuze y Guattari. ¿Qué es el cuerpo sin órganos? Bueno, sería un límite hacia el cual se orienta y dirige una interminable procesión de cuerpos. El cuerpo hipocondríaco, el esquizofrénico, el masoquista. En este último caso, el cuerpo masoquista experimentaría usos inadecuados, entre comillas, o al menos incompatibles con la dictadura del organismo, escribían Deleuze y Guattari.
La dictadura del organismo, o sea, esa organización jerárquica del régimen orgánico que distribuye sus funciones. Cerebro, corazón, sistema digestivo, etc. El cuerpo masoquista se hace inmovilizar para detener el ejercicio de los órganos, o intenta que estos no se usen para aquello para lo cual fueron regimentados. Por ejemplo, muy banales son estos ejemplos. El ano se usa para la introducción y no para la expulsión de material. Los músculos se dilatan o contraen a causa de ligamentos y castigos. Hay perforaciones, tapones, asfixias, suspensiones de ganchos, tremendos gastos de semen, orina, heces, sangre menstrual o de la otra. Las combinaciones son múltiples, ¿no? Y parecen infinitas porque estos relatos son efectivamente fantásticos, extraordinarios, y subvierten la tradición realista, aun cuando se presenten como documentales, dado que la imaginación siempre interviene en la escena. Por ejemplo, en Un año sin amor, un libro testimonial sobre las vicisitudes de alguien con HIV en los años 90, Pablo Pérez cuenta: me atendieron las dos dermatólogas más jóvenes, tan hermosas y tan sonrientes, que entré en una especie de éxtasis y me olvidé que estaba en un hospital. Que se preocuparan así por mí hacía que ese éxtasis en el que había entrado fuera aumentando. Creo que se estaban divirtiendo al hurgar en mi culo con un bisturí. Así estuvieron varios minutos. Yo sentía sus respiraciones en mi espalda y me excité sin llegar a una total erección. No las veía y podía imaginármelas divirtiéndose con esa misma práctica, pero desnudas. Con el bisturí me hacían doler. Yo gritaba, ellas se reían y me calmaban con caricias. Bueno, en ese mismo relato, las sesiones de sadomasoquismo y bondage explícito, si bien son más intensas, cruzan una y otra vez los límites entre fantasía y realización. Me amarró las manos a una viga del techo, las piernas separadas y los huevos tensados por una soga a una argolla fija al piso. Otra de mis fantasías se vio realizada anoche, la de quedar inmovilizado por unas buenas ataduras. La primera fantasía mía que concreté con Pablo y José fue la de tener un collar de perro. Ellos me ponen a veces una cadena gruesa, otros un collar de cuero. El viernes Pablo me ató y quedé totalmente inmovilizado. Y todavía quedan más fantasías por realizar. Un fist fucking, un piercing, que me metan el negrito en el culo, etc. El negrito es un bastón de policía, ¿no?, que usaban. El viernes Pablo me calentó a más no poder con sus ataduras y un latigazo en el culo que no me esperaba. Creo que si no hubiese estado inmovilizado me habría caído de dolor. Después de un largo castigo, su cuerpo fue un verdadero premio. Acabé como un salvaje. Y luego, al ducharme, empecé a tomar conciencia de lo que estaba haciendo. Enjabonaba al bastón de policía que 10 minutos atrás había tenido en el culo. Me sentía bañando a un amigo, con amor y delicadeza. Bueno, el orden protocolar de estas sesiones contrasta con la posible alteración de los códigos ceremoniales, ¿no? ¿Cómo puede ocurrir en ciertas fiestas? Especialmente por ejemplo, en la literatura, una orgía que podríamos llamar urinaria, narrada por Bataille en su novela mencionada Historia del Ojo. Ahí los jóvenes protagonistas, ninguno tiene más de 17 años, experimentan un derrape muy particular cuando hacen una fiesta en la casa de uno de ellos durante la ausencia de los padres. Una de las chicas es encerrada dentro de un armario como parte del juego. Y la fiesta empieza con alcohol, como casi todas. Leo la traducción de Antonio Escotado, editorial Anagrama, otro español. De pronto Simón cayó a tierra con gran terror para los demás. La agitaba una confusión siempre más demente, la ropa en desorden, el culo al aire, como presa de epilepsia, y, rodando los pies del muchacho a quien había quitado los pantalones, balbuceaba palabras sin sentido. Méame encima, méame en el culo, repetía con una especie de sed. De repente ocurrió algo demencial, un ruido de agua, seguido de la aparición de un hilillo de líquido que se escapaba de la ranura inferior de la puerta del mueble. Era la desdichada Marcel que se meaba dentro de su armario al gozar. El estallido de risa ebria que siguió degeneró en una orgía de cuerpos caídos, piernas y culos al aire, faldas mojadas y leche. Las risas se producían como hipos involuntarios, retrasando apenas la carrera hacia los culos y las colas.
porque vieron que en España culos y colas son distintos, ¿no? Yo estaba pálido, manchado de sangre, vestido de cualquier manera. Cuerpos sucios y desnudos yacían detrás de mí en delirante desorden. Trozos de cristal habían cortado y hecho sangrar a 2 de nosotros. Una joven vomitaba. Se habían apoderado de nosotros ataques de risa tan violentos que unos habían mojado sus ropas y otros su sillón o el suelo. Se desprendía un olor a sangre, a esperma, a orina y a vómito que hacía retroceder de horror. Bueno, y en ese momento irrumpen los padres de improviso y encuentran la casa tomada, ¿no? En todos estos casos se percibe un desorden, ¿no? Una promiscuidad que amenaza con contagiar y subvertir la vida burguesa convencional, tal como ocurre en la revuelta y en el motín urbano, cuando al levantarse las prohibiciones se puede liberar una fuerza erótica que arrastra los cuerpos entrelazados en un clima de arrebato y fusión, que al ser ilimitada esa fusión no puede restringirse a ningún espacio privado o a normas de acople de órganos en la sexualidad habitual. Todo lo cual contrasta con la idea de orgía que se impuso a fines del siglo XX, ¿no? Cronológicamente, esta retracción coincidió con el alejamiento en el horizonte de la promesa de una revolución comunista tan radical que pudiese abolir no solo las clases sociales, sino toda propiedad privada sobre los cuerpos y los afectos. Ya en el siglo XXI, pese a esporádicos estallidos urbanos contra injusticias puntuales, vemos como el disciplinamiento producido por diversos instrumentos, ¿no? Terror de Estado, seguridad pública, vigilancia permanente, amenazas punitivas, exposición de la intimidad al escrutinio en red. Esto configura todo un sistema de control en el cual la orgía, necesariamente cambia de estatus. Se vuelve un asunto particular, privado, diríamos burgués, de personas, como dicen los clubes swingers, liberales y de mente abierta, que hacen o deberían hacer un contrato civilizado entre partes. En suma, un asunto privatizado, con límites precisos y sin intención ni esperanza de provocar un cambio revolucionario en la sociedad. Alguna gente podrá esperar un cambio gradual, evolutivo en las costumbres colectivas, pero hoy en general la orgía se presenta como opción de minorías que solo quieren que se les deje vivir en paz su deseo y se desinteresan o no ven probable una revolución social que pueda abolir todas las relaciones de propiedad y producción capitalistas. Y desde luego que esta observación no apunta a censurar espacios de goce tradicionales o nuevos que puedan abrirse, ¿no? Y mucho menos en estos tiempos de restauración conservadora, sino simplemente a detectar las líneas de fuga y de captura que aparecen en las distintas representaciones de esa fusión de cuerpos llamada orgía, con todo su potencial de devenir en un microcomunismo sexual momentáneo y sus relativas posibilidades de dejar huella en el corpus social. Hay un relato polifónico sobre la fiesta orgiástica, como en tanto modelo de sociabilidad alternativo, que es el que construyó Osías Llánov con conversaciones con participantes en la fiesta conocida en Buenos Aires como la vicio y perversión, o la V, por invitación y contraseña mediante. El texto, titulado La contraseña es olfatear al que te abre, fue publicado en la revista Mansilla en 2017, y expresa puntos de vista distantes o contradictorios según el punto de mira, porque en una fiesta cada uno tiene su punto de mira, ¿no? Aunque se articulan en el relato como si fuese una voz única y a la vez colectiva. Entonces hay distintas voces, todas juntas. Una dice: en una orgía no hay principio ni fin, te fundís y confundís. Esto puede ser aplicado a este principio anárquico, que también puede habilitar la transfiguración del cuerpo en muchos o del propio en otro y otros. Otra dice: y una persona que viene por primera vez y carga con un montón de represiones, ahí dentro se relaja y es obvio que va a salir distinta. Pasa el hecho de gente que prueba lo diferente. El cliché del hétero estando por primera vez con un chabón. Pero también se da de gays que tocan por primera vez una teta. Otra dice: el gran enemigo de ese espacio es la racionalidad.
Todos cogen sin forro, no hay miedo. Yo antes del vicio era mucho más prolijo. Ahora pienso, el que tiene que morir, que muera. Otra dice, una relación sexual es exitosa cuando el otro no se enoja. Y otra, podés hacer lo que quieras mientras no estés molestando a otra persona. Ese es el límite. Es esa palabra que está tan de moda hoy, consentimiento. Porque al ser tan extremo es muy fácil que todo se vaya a la mierda. La apreciación de las partes puede ser distinta. No hay seguridad, no hay patobicas. Estás redrogado, redado vuelta. Y algunas cosas que hiciste no te gustó haberlas hecho. Y es mucho más fácil depositar la culpa de lo que hiciste en otro. Otra. Toda la gente que viene acá son grupos de amigos. Entonces son 10 amigos que están por acá, otros 5, y ponele que traen a uno que no era del lugar y no sabe comportarse. Lo lógico es que el mismo grupo le informe y se organicen. Y otra, jamás ahí dentro niego un beso o un vínculo. Primero lo experimento. La vicio nacería del reviente, dice otra voz, del after, del dolor muscular del día después, del no dormir, del amor por lo clandestino que esta ciudad tiene. No hay puntos medios si vamos a ser ilegales. Es una sensación no ciudadana, una unión psicomágica e instintiva. La vicio es síntoma de una necesidad urgente dentro de una historia milenaria en la historia de las sublevaciones. Todo se inscribe en la biografía de los ingobernables que se unen. Bueno, como una utopía, ¿no? De toda manera, eso de que de los ingobernables es una expresión de deseos también, ¿no? Para sujetos que en realidad se encierran en un espacio pautado como una discoteca, con la entrada obviamente más cara para los vestidos y más barata para quienes ingresan desnudos o en ropa interior, el guardarropa cobrando por cada prenda, el DJ marcando los climas, ¿no? El tipo de drogas en circulación también, ¿no? Con mucha gente que bailando sola y que se encuentra con quien puede o quiere en forma seriada, con obvios privilegios para quienes se conocen de antes, ¿no? Y quien llega solo o sola a masturbarse o a mirar, tal vez se retirará solo o sola, ¿no? Ahora bien, ¿es posible hacerlo de otro modo? Hoy aquí. Esta es una de las preguntas que surgió de orden técnico, es una pregunta de orden técnico, pero que involucra sensibilidades, ¿no? Que surgió durante el curso Orgías, una introducción en el CIA, Centro de Investigaciones Artísticas, en noviembre de 2019. ¿Es posible hacerlo de otro modo? Y otra pregunta, ¿se puede hacer una orgía sin drogas? Se sobreentiende, drogas comerciales, de diseño, ¿no? Como parte de una integración a las reglas mercantiles dominantes, ¿no? Con largas horas de espera en la madrugada, inicio tardío de las fiestas, etc. ¿Y cómo sigue la fusión orgiástica fuera de las paredes de la disco? ¿El tiempo excepcional de la fiesta no reintroduce la clásica oposición entre amor y sexo? Respecto a esta última cuestión, durante el mencionado curso en el CIA, surgió la pregunta de si el amor puede ser algo subversivo frente al orden neoliberal de los cuerpos que son cambiados y descartados como cosas. Claro, depende de qué amor se hable, ¿no? Yo recordé en ese momento una experiencia que puso en práctica una amiga en los años 90, que consistía en llamar por teléfono al día siguiente a las personas que habían participado de la orgía. Si no eran amistades cercanas, se trataba de conseguir el número de teléfono, solo para dejar un mensaje, sin invadir, ¿no? La idea era preguntarte cómo estabas. Porque no todo el mundo la pasa bien en esas experiencias, ¿no? Si habías dormido bien, cómo te sentías, en fin, mandar un beso, un cariño telefónico. Como para recordar que el encuentro fue importante y que no será olvidado. Porque la orgía es o puede ser una experiencia de apertura extrema. A veces se requieren protocolos para el día después. Bueno, yo no quisiera acabar aquí sin mencionar a una forma de orgía que tal vez podría conceptualizar y contener a todas las demás. La orgía inexistente. Un caso de esta serie fue presentado por Roberto Jacobi en el año 2000 en un libro titulado Orgía, ediciones Belleza y Felicidad, donde relata que en una casa de campo donde el dueño había invitado a la gente a hacer una orgía,
que nunca ocurrió. Mientras la gente iba llegando, Roberto Jacobi escribía su librito y allí, entre líneas, Jacobi susurra su programa. Cuando el límite entre los cuerpos se rompe sin dolor, hay fiesta. Fluyen mensajes entre almas alegres. Este era el programa, ¿no? El librito. Bueno, como conclusión, yo quisiera destacar que desde diversas tradiciones históricas, literarias, artísticas, proviene una idea de la orgía no como un contenedor privado de costumbres liberales moderadas por un contrato, sino como puesta en escena de una fiesta arcaica y sacrificial en la que se juega la aniquilación y hasta el suicidio del ego avaro, cerrado, discontinuo y separado de los demás egos, para sumergirlo en un magma de flujos y cuerpos que romperían su aislamiento y lo abrirían a la continuidad de la vida que crece, se excede y se pierde. Porque, además de todo lo que nos puede enseñar el relato orgiástico acerca de la generosidad y el derroche de una experiencia que tiende a disolver el yo autocentrado, egoísta, cerrado al mundo, y a superar ese aislamiento en lo que Bataille llamaba un inmenso desorden de individuos perdidos unos en otros, vemos que, aun cuando en el relato orgiástico aparezca un yo que insista en la enunciación testimonial, yo estuve ahí, me pasó tal cosa, me agarraron entre dos, me chuparon así que asá, el discurso de la orgía, con su doble máscara de arenga y confesión, puede licuar al yo personal de una manera única. Por su propensión al barroco, ese discurso podría convertirse en parte esencial de otra pedagogía, una pedagogía de la diferencia, cuya didáctica fuese capaz de sembrar signos de carnaval, de fiesta brava, de desperdicio y autoparodia, como banderillas clavadas en medio de los cuernos del toro de Occidente. Bueno, eso es lo que tengo para decir. Gracias. Gracias por escucharme.